Gloria al Señor. Gracias a Dios. Estamos aquí otra vez. Con la palabra preciosa y maravillosa. Amén, 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 amén. Todos comemos todos los días, ¿verdad? Amén. Hay que comer de la palabra, gloria a Dios. Bueno, vamos adelante entonces. En esta noche tenemos un tema muy precioso, muy de mucha necesidad que debemos de compartir muchas veces. Y les pido, por el beneficio de todos los que nos escuchen, que nos sigan de cerca, no se distraigan, porque si se distrae, van a haber ciertos cambios en el estudio. Entonces, si usted se distrae y no lleva apuntes, va a quedar, quizás quede en el aire y diga, pero un momentito, ¿cómo? Pero si usted nos sigue de cerca, con un papelito, un lápiz, un cuaderno, lo que usted tenga, y su Biblia a mano, usted va a ver que le van a amanecer las escrituras como amanece la aurora. Así es. Y el conocimiento lo va a ir llevando hasta que llegó el mediodía, cuando el sol está en su esplendor. Amén. Así que en esta palabra, en esta noche, ustedes nos siguen. Así es. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Y vamos a comenzar leyendo Romanos 7. Vamos a leer ahí a ver qué nos dice la palabra. Esta palabra me saltó en esta semana. Mira que lo hemos leído tantas veces. Sin embargo, hay veces ciertas palabras que te impactan el corazón, que te impactan en tu espíritu. A veces no. Siempre que haya revelación debe ser así. Claro, pero hay ciertas palabras que aunque las hayas leído muchas veces, no, pero hay momentos que de pronto, wow, se despierta, ¿no? Esa palabra. Esa es la revelación. Es la revelación. Exacto. Su momento en que te amanece. Exacto. Y es para los que insisten, para los que van creyendo cuando vas a la palabra. Por eso es que para algunos siempre decimos, para algunos la palabra es aburrida. Es aburrida porque tú no vas a la palabra en la expectación del Espíritu de Dios que prometió revelarte. Porque si tú vas a la palabra con esa expectación, como tú acabas de decir, que hay versos que hemos leído, que hemos predicado, que hemos enseñado por muchos años, pero un día, cuando tú menos lo esperas, se aparece el espíritu de revelación, abre los ojos de tu entendimiento, te mete dentro del texto. Solamente, esto es algo que lo hemos dicho muchas veces, me he escuchado muchas veces diciéndolo, entran al texto. Tú no puedes entrar al texto si no te entran. El espíritu de revelación te invita a que pases tiempo con él. Y después que te invita, entonces cuando tú entras, él te mete al texto. Tú sientes que estás viviendo, te abre el entendimiento. Es lo que allí sucedió. Amén. Amén, amén. Bueno. Entonces, Romanos 7 y el verso 6 dice así. Estamos todos. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos, está hablando Pablo, ¿verdad? Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pues está hablando después de que Jesucristo resucitó, por supuesto. Entonces dice, pero ahora estamos libres de la ley. Sabemos que está hablando de la ley de Moisés y la ley del pecado, ¿verdad? Que nos tenía cautivos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nosotros todos morimos a esa ley en la cual estábamos sujetos, y morimos ¿con quién? Con Cristo, con Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y fuimos resucitados con Cristo, ¿verdad? Y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y esta fue la palabra que me empezó como al encenderse el foco. Del régimen, el régimen. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen. Así que aquí dice sirvamos, así que primeramente servir es lo que vamos a servir en el régimen. El régimen, primero voy a explicar esto, el régimen es un sistema, una forma de gobierno, ¿verdad? Es por cómo se rigen los países, es un sistema social y político, es de normas y de reglamentos, es un régimen. Hay regímenes buenos y hay regímenes malos. El régimen demócrata, o de la democracia, no demócrata, de la democracia es un régimen bueno, y por ejemplo el régimen de la tiranía, del comunismo, el socialismo, todos son regímenes malos, que son de tiranía, ¿verdad? Que tienen a la gente de esclavos, ¿verdad? Y no los dejan vivir. Entonces, esos regímenes, eso es lo que es un régimen, es una forma de gobierno. Y aquí está hablando y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Así que es unos reglamentos del Espíritu. El Espíritu tiene
reglamentos y normas en ese régimen. ¿Cuál es el régimen? El reino de Dios. En el reino de Dios hay un gobierno. Régimen es gobierno, es una forma de gobierno. Entonces, en el reino de Dios hay una forma de gobierno en la cual nosotros tenemos que servir bajo ese régimen, bajo esa forma de gobierno. Y servir bajo esa forma de gobierno es servir primeramente con nuestra voluntad. Queremos servir bajo ese régimen del Espíritu y es en obediencia a la palabra, porque la palabra de Dios es como se rige el reino, a través de la palabra revelada de Dios. La palabra revelada que sale de Dios y se revela en nuestras vidas es la que nosotros oímos, y en cuanto la oímos debemos someternos a esa palabra para comenzar a vivir en esa palabra revelada. En la ley, que es lo primero que nombra este verso, el régimen era de acuerdo a la carne, ¿verdad? Sí, el que haga estas cosas y si no las cumpla morirá. Puede decir, es un régimen directamente a la carne. A la carne, a la obra humana. El que anhele, el que mire con malos ojos a la mujer del vecino, adulteró. El que sea envidioso, el que sea, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen que ver con un comportamiento, una conducta de la carne, el régimen de la ley. Pero el régimen del Espíritu, como tú decías hace un momento, tiene que ver todo con el Espíritu. Todo con el Espíritu. Y es un régimen nuevo. Una nueva forma, una nueva norma en la cual el reino, que ya está establecido, ahora comienza a funcionar de esa manera. Y bueno, que aquí dice sirvamos. Quiere decir que debemos servir a Dios primeramente y a los santos, a los hermanos. Debemos servirnos unos a otros. Ahora, ¿cuál es la forma que debemos servirnos? Por el régimen del Espíritu. O sea, el régimen del Espíritu es por el gobierno del Espíritu, como es en el Espíritu. Esa es la manera de decirlo. Exacto. Entonces, lo que nos toca averiguar a nosotros o recibir como revelación es cómo funciona el Espíritu. ¿Cómo? Porque este régimen tiene que ver todo con el Espíritu, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu del Señor. Así es. Entonces, este régimen del Espíritu funciona totalmente diferente a todos los gobiernos o regímenes que hayan estado alguna vez en la tierra. En este caso, aún en el reino de los cielos. Así es. Porque hubo un cambio. La ley cesó por su ineficacia. Así es. Dejó de ser. Dios la tuvo como caduca, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice Pablo, hablándole a Gálatas, dice, digo pues, andar, servir en este régimen. Luego dice, Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Sirvan, caminen, vivan, piensen, hagan en el Espíritu. En el Espíritu. Porque este es el régimen nuevo. Es la ley del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, decían, pastor. No, es bueno que entendamos esto y insistimos tanto de tal manera hasta que realmente se asiente en nosotros el entendimiento de que, como decías ahora, el reino de los cielos, y cuando uno dice el reino de los cielos, mucha gente enseguida pone la mirada hacia la eternidad de los cielos, y el reino de los cielos está aquí, y el reino de los cielos está en nosotros, y está aquí. Este es el ámbito del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús unió los cielos con la tierra. Y Jesús dijo, el reino está aquí, en medio de vosotros está, y el reino está en vosotros. Entonces, el reino ya está aquí. El mismo Pablo dijo, habiendo recibido un reino inconmovible, que sí que ya lo recibimos. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, cuando decimos cielos, nos referimos al ámbito espiritual. El reino de los cielos. Los cielos están juntos con la tierra. Las personas que viven con una conciencia completamente carnal o materialista, o una conciencia en el sistema del mundo, y no tienen conciencia de lo espiritual, van y vienen, y no se dan cuenta, no entienden que aquí está el reino de los cielos y que nosotros estamos llamados a vivir en ese reino y a estar sirviendo a Dios y a todos nosotros, unos a los otros, bajo ese régimen, bajo ese gobierno, bajo esos reglamentos y esas reglamentos que tiene el reino. Y todo eso se rige a través de algo muy importante, es la palabra
revelada de Dios. No es solamente el logos, que es como información, que es muy buena leerlo y tener información y leer mucho sobre la historia y todo eso es sumamente bueno, almacenar todo eso porque es información. Pero cuando uno tiene esa información, entonces uno cuando comienza en la oración, en la adoración, y lees con tu corazón y tienes esa hambre y sed de Dios, ahí es cuando Dios empieza, Cristo, la unción, comienza a revelársete la palabra. Y como decía hace un momento, uno se mete dentro del texto, se mete dentro de ese capítulo, y cuando vienes a ver, estás dentro de la historia y estás oyendo y viendo lo que está pasando allí, y se empiezan a ver y a salir cosas que no están escritas en ese capítulo, pero que las enganchas con otras partes de la Biblia que están dichas ya, que el Espíritu te lo trae. Entonces eso es revelación. Entonces vivir en esa revelación, cuando uno recibe la palabra revelada del Espíritu, es cuando uno tiene que obedecer esa palabra, inmediatamente someterse a la palabra. Someter a la palabra, y una cosa bien importante, el sometimiento trae, ¿qué tiene? Trae espera. ¿Y para qué? Para poder saber dónde, cuándo, dónde. ¿En verdad? ¿Cuándo y dónde? Porque cuando recibimos algo, tenemos, sea lo que sea que Dios nos hable, ¿verdad? El sometimiento. Dijiste algo precioso y quiero abundar un poquito más en eso. Dijiste, el logos. Es bueno conocerlo, por supuesto que es bueno conocerlo. Por supuesto. Porque cuando la revelación viene, Dios te revela algo en un verso. Pero ese verso, si vos tenés conocimiento de la información, que ya leíste, ¿por qué Jesús dónde estaba? En ese momento estaba en su casa, en Capernaum. Pero ¿de dónde venía? Venía de Betania. ¿Qué pasaba en Betania? ¿Qué sucedía en Capernaum? Es decir, cuando la palabra se te empieza a abrir, la información del logos, que solamente en tu vida va a servir como información, porque el logos no cambia, no transforma. Exacto. Lo que transforma es lo revelado. Exacto. Pero es necesario, porque cuando Dios te muestra algo en un verso, que Él te lo abre, Él te lo muestra, e inmediatamente se expanden los ojos de tu entendimiento y comenzás a entender, oh, ¿dónde pasó esto? Porque el verso solo, ¿dónde pasó? Pasó en Capernaum. No, pero el Señor venía de Betania, iba para Jerusalén. A Jerusalén, donde crucificaron al Señor. Iba a Jerusalén. ¿Y qué pasó entre medio? Entonces, ¿o qué estaba escrito? ¿Qué profeta lo dijo? Claro. Entonces, caemos en el ¿cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué Él dijo eso? Entonces, este conocimiento es necesario para nosotros tener un buen entendimiento. Y luego viene la revelación y nos abre todo esto y nos transforma. ¿Nos transforma en qué? Nos transforma en lo que nos fue revelado. Ahí es donde sucede el cambio, la metamorfosis. La metamorfosis no sucede por leer la Biblia. Yo lo dije el domingo, por leer la Biblia nada más. Claro. La metamorfosis sucede cuando viene la revelación, porque es Cristo el que nos cambió a todos nosotros. Dios se envió en Cristo y nos cambió a todos nosotros. ¿A quiénes somos todos nosotros? Porque Jesús habló muchas veces y dijo ellos, los vosotros. O sea, había diferencias. A uno no les reveló nada por razón del corazón. Tenían información, pero su corazón era malo. Todavía no era incrédulo, su corazón no estaba pronto. Pero hubieron otros que el Señor sí les abrió su gran tesoro, su palabra. Y aquellos que le abrió su gran tesoro, su palabra, fueron transformados. Porque la rema transforma. La rema vida, que es la revelación. Por eso es que dicen mirando cara a cara como en un espejo. La gloria del Señor. La gloria del Señor es esa palabra que revelada, que estás mirando ahí, te empieza a revelarte. Y mirándola y meditándola y se te comienza a meter. Entonces esa palabra comienza a transformarte. Y sin darte cuenta, te empiezas tú a parecer a esa palabra. Y empiezas a caminar de acuerdo a esto, a hablar de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y a parecerte cada vez más. Y esa es la meta de Dios, que todos seamos formados a la imagen de su Hijo. Y uno de los requisitos primeros, quizás, y más importantes cuando uno recibe una rema, porque claro, cuando recibís una revelación, te das cuenta. Estaba leyendo un verso que leíste hace un montón por 10 años, lo leíste 100 veces, pero era nada más que ese verso.
Y volvías a leerlo y era más que ese verso. Pero de pronto el verso te salta para afuera. Y te muestra algo el verso que solo Dios te lo pudo decir. Así es. Porque Él es el autor del Logos y el autor de la rema, de la palabra revelada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto viene, alcanzamos un conocimiento totalmente diferente. Ahora, en la vida de Cristo, a través de la palabra revelada, se mete dentro nuestro, dentro de nuestro entendimiento, dentro de toda nuestra mente, nuestra alma. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, que el domingo creo que no lo llegué a decir, pero en esta noche es importantísimo que lo digamos. Cuando una persona recibe una revelación, ¿cuál debe ser? Además del gozo, recibir, yo sé que recibiste, beautiful, qué lindo, atesóralo, guárdalo, pero aquí hay una secuencia de cosas que suceden luego. Vemos en la iglesia un déficit, y es de que la gente anda por todas partes buscando una palabra. Pastor, deme una palabra. Yo necesito una palabra para esta situación, para esto, para lo otro. Y no es así como trabaja. Trabaja que tú buscaste, te sometiste a Dios, y Dios te va a ir mostrando cuál es la situación en la cual tienes que trabajar para llegar a ese lugar, para llegar a esa palabra que tú estás. Es decir, Dios no te da una palabra sin que tú estés preparado para recibirla. ¿Me explico? ¿Me explico? Tú no estás preparado. Eso es como un hombre que viene y me dice, quiero comprar un restaurante, tengo la plata, me acompaña, pastor, a mirarlo, voy contigo a mirarlo, pero cuando lo estoy mirando te voy a decir algo. ¿Cuántos años de conocimiento de operación tú tienes en el restaurante? ¿Sabes cómo se hacen las comidas? ¿Tienes un menú? ¿Sabes cómo? No, yo no sé nada, yo solamente soñé que tenía un restaurante. Pues ese sueño no es de Dios, porque vas a fracasar, te vas a gastar toda la plata. Primero tienes que conocer la operación, tienes que conocer el inside, el de adentro, para que tú puedas tener suceso. Pasa igual con Dios. Y haberlo practicado. Ya haberlo practicado mucho tiempo bajo la supervisión de otro, para que tú puedas haber alcanzado, te puedas haber empapado de eso. ¿Cuántos me siguen? ¿Me siguen? Entonces, la revelación, el primer paso de la revelación, ¿cuál es? La persona que recibe revelación se somete inmediatamente. Se somete a lo que le fue revelado. Oído esto, escúchame. Se somete a lo que le fue revelado. Si no te sometes a lo que te fue revelado, la rema no es una autoridad en tu vida. Porque todo lo que sea autoridad en tu vida, tú te sometes a eso, ¿verdad que sí? Entonces, lo primero que hacemos cuando recibimos una revelación, nos sometemos a Dios. Nos sometemos a Dios. Nos sometemos a la autoridad, al régimen de la palabra revelada, que es, recibí esto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Se me abrió. ¡Qué bueno! ¿Ahora qué hago? Por cuanto me abrieron las profundidades de Dios, ahora yo me someto bajo de eso. Y en lo que me someto estoy, pastor, a decir un secreto. Y esa palabra, cuando uno recibe esa palabra revelada, es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde funciona el próximo verso que vamos a leer, es en Marcos 11:23. La palabra revelada es cuando está revelada en nuestro corazón, es cuando nosotros podemos hablarla con fe. Exacto. Entonces ahora hay fe, porque esa palabra me fue revelada, la oí en el Espíritu, la capté en el Espíritu. Entonces, como esa palabra me fue revelada, entonces ahora yo me puedo parar con fe, como Jesús dijo en Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. La única manera que uno no duda en la palabra es cuando la palabra se te reveló. Porque si la leemos de Logos nada más, y la podemos repetir y repetir y repetir, pero dentro del corazón como que de pronto no la crees, porque no se te fue revelado. Entonces es necesaria que se te revele, que haya una revelación de la palabra en tu corazón, que haya ese contacto en el Espíritu. Entonces ahora, como la tienes ahí arraizada en tu corazón, la atesoraste, la escondiste en tu corazón como quien planta la semilla en la tierra. Entonces, y tú fuiste buena tierra y esa semilla se atesoró ahí. Entonces ahora esa palabra revelada
esa palabra es la que va a dar fruto. Por eso es que dice aquí, dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Entonces quiere decir que esa palabra que uno va a mandar y va a orar y va a declarar algo, lo vas a declarar desde adentro con la revelación. Pero si no hay revelación solamente porque es el logo, la mayoría de las veces vemos que se repiten cosas y declaraciones hay por miles en los aires que nunca pasaron de allí. No suceden porque con la boca lo pudimos estar diciendo, pero en el corazón, a profundidad, no lo hemos creído. Como dice uno que dijo que se asomó a la ventana y dijo, le digo a ese monte que se echa a la mar. Cerró la ventana y se fue a dormir. El otro día abrió la ventana y dijo, yo sabía que ahí iba a estar. Sabías que iba a estar. Entonces quiere decir que el corazón, yo sabía que no se iba a mover. Entonces quiere el corazón, no lo creíste, lo dijiste con la boca, pero no lo creíste. La revelación es la que trae esta fe. Dice, así que la fe. La fe viene por el oír. Así que la fe es por el oír. Viene. Así que la fe, perdón. Viene por el oír. Es muy importante decirlo correctamente. Déjame decirlo correctamente porque si no me quedo inquieto de que dije algo que no era así. Sí. Aquí está. Vamos a leer, mira. Aquí está. Romano. Okay. Así que la fe es por el oír. Así dice la palabra. Así que la fe es por el oír. Y el oír, el ejercicio, oír. Paremos allí. Y el ejercicio de oír, al cual la mayoría de las veces no le ponemos cuidado porque estamos cansados, llenos de oír. Oímos al esposo o a la mamá o al papá, al maestro de la escuela, al jefe del trabajo, al presidente, al pastor. Oímos y oímos y oímos y oímos y perdimos de vista que aquí hay un ejercicio diferente. Así que la fe es por el oír. Y el oír, que en este caso es diferente, el oír, ahí es donde viene la rema, la ayuda de Dios, la revelación de Dios, ahí es donde se te levanta el telón. ¿Cuántos de ustedes tienen situaciones con telones en su vida? Tremendos. Todos. Cortinados pesados. Todos. Y en algunas tenemos cortinados pesados que quisiéramos, apaguen los teléfonos por favor, que quisiéramos que esos cortinados pesados se levantaran, ¿verdad que sí? La revelación es cuando te levantan el cortinado. Claro. En cualquier situación de tu vida o en cualquier situación que Dios te quiera usar. Se levanta el cortinado ¿de qué? De la ignorancia de lo que hay detrás del cortinado. Así es. Entonces, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Entonces quiere decir que para que haya revelación y venga la fe, tienes que haber oído una palabra que fue revelada. El predicador que fue enviado, si ustedes leen unos versos antes, dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, el predicador debe de predicar, debe de enseñar con revelación, si no es por gusto, ¿verdad? Si no es por gusto, nada más que un día más en la iglesia, porque no se recibió nada. ¿Cuándo se recibe? Cuando la persona que trae la palabra les predica desde revelación. ¿Me siguen todos? Y tú en tu vida privada debes de recibir revelación. Si fuiste enseñado en revelación como aquí, debes de ir con ese espíritu de que el telón te se ha levantado y te se ha revelado lo que está detrás. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Ahora miren Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, observen las acciones por favor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿cuál es la palabra para subrayar ahí? ¿Cuáles son palabras para subrayar? Porque cualquiera, ¿qué? Que dijere. Entonces, palabra clave. Si eres mudo, tendrás que hacer señas para que te entiendan. ¿Me explico? Pero tienes que decir. Es que son cosas tan importantes que luego te llevan unas grandes victorias. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere, no que pensare,
no que soñare, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en donde, en el mar, y no dudare en su corazón. Dos palabras clave, dudare. No No dudare dónde. en su corazón. Ahora yo les digo algo. Antes de tú poder abrir tu boca y hacer lo que dice en Marcos 23, tu corazón tiene que haber sido circuncidado por la palabra. Porque si no, tu boca dice una cosa y tu corazón cree otra. Creo, así es. Ahí no hay revelación. Ahí hay disensión. Ahí hay separación. Ahí hay un hombre con una mente y un corazón, los dos son diferentes, son enemigos. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, si dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón, porque su boca estuvo de acuerdo con la palabra. Ahora su corazón tiene que estar de acuerdo con la palabra. Exacto. ¿Quién transforma el corazón? La palabra revelada. La palabra revelada. Porque la palabra revelada manifiesta fe. La fe viene por la palabra revelada. Entonces ahí cuando tu corazón, cuando hablamos del corazón, ¿qué hablamos? De mente, de entendimiento, ¿verdad? Ahí se alinearon los dos. Ahora dijiste y no dudaste en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Y esto a qué verso les lleva? Yo no lo tengo escrito, pero esto ya comenzó a fluir. ¿A qué verso me lleva esto a mí? Ya está aquí, ya se manifestó. Ya yo lo tengo. Tú también lo tienes. ¿Qué verso? ¿Qué verso? 15, pero un verso que nos habla exactamente de esto. Marcos 4. ¿Qué dice en Marcos 4? Que el hombre salió y sembró. Dice, así es el reino de los cielos. Como un hombre que sale y siembra. Sembró la semilla y se acostó a dormir. Se acuesta y se levanta. Se acuesta y se levanta sin que él sepa cómo. Pero el hecho de haber sembrado me dice a mí que su mente y su corazón estuvieron de acuerdo. Dijeron, voy a sembrar, que la semilla brote es problema de Dios, no es mío. No dudó en su corazón cuando la sembró y a la otra mañana le metió el dedo para levantarla. No. No. Más te dice y se acuesta y se levanta, como dice, ya no se preocupa más por eso. No se preocupa porque más. ya sabe que la sembró y a su tiempo. Quiere sabe decir va que a- cuando él se va a acostar, su mente y su corazón, su alma, su entendimiento, dijeron, lo mío es poner la semilla en la tierra. Ahora me voy a dormir. Y me voy a levantar. Y me voy a acostar. Y sin que yo sepa cómo, de suyo, lleva. Es lo mismo que la declaración de Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en dónde, en el mar. y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, si ustedes van en sus Biblias a Marcos, el capítulo antes de este, Verso o capítulo. no, el capítulo antes de este, perdón, el verso, déjenme ir ahí. Ya lo conocen todos ustedes. ¿Qué pasó antes de esto? ¿Cómo se originó esta parábola de Jesús? ¿Cómo se originó Marcos? Antes de Marcos, Enseñanza. Marcos 11. ¿Cómo se originó esta enseñanza? Vayan a Marcos 11, por favor. ¿A todos ustedes quién dijo qué? La higuera. Entonces, cuando ustedes leen Marcos 11 y van y leen los versículos anteriores, ven que estaba pasando allí. ¿Cómo salió a relucir esta gloriosa enseñanza? Kenneth Hagin, uno de los predicadores más gloriosos que hizo cosas en la tierra preciosas porque Dios lo usó poderosamente y dejó hombres preciosos de Dios y mujeres preciosas de Dios. Hasta el día de hoy, desde que se convirtió hasta que se fue conocido a los 84 años de edad, predicaba siempre de Marcos 11:23 y predicaba por todo el mundo. ¡Qué revelación!, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes ¿cuántos mensajes habrá predicado en su vida? Todas las veces que lo vi predicar decía Marcos 11:23 y por ahí. Entonces, ¿cómo se abrió este tema? ¿Cómo se abrió esta enseñanza? Bueno, vamos un poquito más atrás. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Vayan conmigo en el mismo 11.
Ahora, si ustedes leen el 11 del principio, van a ver cómo una cosa va ligada con la otra. Jesús entraba en Jerusalén. Porque ya iba el Señor camino a la cruz. Ahora, ponga sus ojos en 11, Marcos 11, el verso 12. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sí? Amén. Marcos 11, 12. ¿Están todos allí? Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo 11, 12. 11, 12. Oh. Al día siguiente, Marcos 11, 12. Sí. Okay. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, estaba lleno. Eso es lo que ahora veo que están todos conmigo. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. No les voy a dar toda esta enseñanza, ya ustedes la conocen. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quién? Sus discípulos. Aquí se originó Marcos 11, 23. ¿Ven? Como usted se va un poquito más para atrás, entiendan lo que está pasando allí. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, le soltó todo, le rompió todo. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo Matarle. No se sorprenda usted cuando usted, por hablar la palabra de Dios, se busca enemigos. Diga conmigo: nada nuevo. Nada nuevo. Es parte de este llamado. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, de su Fíjese, enseñanza. los religiosos estaban que lo querían matar, pero el pueblo estaba admirado. El pueblo, la gente con un corazón para Dios. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, ojo ahora, vieron que la higuera se había secado. desde las Raíces. Entonces Jesús le dijo que nunca más nadie comiese fruto de ella, la maldijo, se fue, nunca más se preocupó. Jesús no fue el que estaba sorprendido. El que estaba sorprendido eran los muchachos de Jesús. Entonces, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. A ellos les llamó la atención y los sorprendió, porque todavía no estaban unificados en su corazón y su espíritu. ¿Cuántos me siguen? Su alma está todavía. Esto era una enseñanza. Jesús no tenía problema con esto, ninguno. Pero ahora viene Marcos, el famoso Marcos 11, 23. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldeciste se ha secado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Lo que el Señor maldijo el día antes, al otro día se había secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe En Dios. Esa no es la mejor explicación. Sí, sabemos que hay que decir tener la fe de Dios. Ahí lo que dice en el original es: tened La fe de la Dios. fe de Dios. En otras palabras, inviten la fe de Dios. Jesús se las acababa de modelar. Vine a comer de ti y no encontré fruto. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. En otras palabras le dijo: desde tus raíces te me mueres. Cosa que nunca más nadie, esto se puede reproducir en ninguna otra parte de la tierra. Esa es la intención de Dios. Cuando Dios termina con algo es porque eso
tenía potencial a reproducirse otra vez en otras partes y la secó para siempre. Los discípulos todavía no estaban allí. Estaban en el mismo lugar que estamos todos nosotros, creciendo en el conocimiento. Amén. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, tened la fe de Dios. Hagan como yo hice, porque de cierto os digo, aquí bien, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, yo escuché a un gran predicador que dijo: cuando unas tu boca con tu corazón, todos tus problemas serán resueltos. Dijo: es que tenemos la boca en un lugar y el corazón lo tenemos en otro. Dijo: cuando unas tu boca con tu corazón, ¿verdad que sí? Todo se arregla. Ahí está usar la fe de Dios, porque la palabra que estás hablando es la que sale de Dios, revelada. Entonces viene con la fe de Dios. Es la palabra de Él. Cuando uno abre la boca y abrís la boca declarando algo, no es tu palabra que está saliendo, es la fe de Él, porque salió de la palabra que se te reveló. Ahí está, cuando recibiste revelación y sos capaz de hablar esa revelación, hacer como hizo Jesús frente al problema, pero revelación, no capricho, no boca aquí, corazón allá, no trabaja porque está dividido. Cuando la rema viene, cuando la palabra revelada de Dios viene, que es Cristo, nada, no hay imposible. No hay imposible. Al contrario, los que tenemos revelación tenemos que tener cuidado con la boca. Tenemos que tener cuidado con la boca. Porque podemos soltar algo y va como un cohete. Va a suceder. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened la fe de Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿qué comenzamos diciendo nosotros, pastor? Comenzamos diciendo de que la revelación debe traer, el próximo paso de cuando tú recibes revelación es someterte. Sujeciones. Sujeciones. Sometimiento. Es lo mismo. Entonces, sometimiento. ¿Sometimiento a qué? Sometimiento al poder de lo que tú recibiste. Porque ahora lo que tú recibiste tiene que ser gobernado con mucho cuidado, de acuerdo a Dios. ¿Me explico? Entonces, lo primero que debe hacer una persona cuando recibe revelación es comenzar a someterse. Gracias, Padre, por haberme abierto tu gran tesoro. Y sigues caminando en revelación y conociendo revelación. El sometimiento, ahora vamos a un área muy, muy preciosa. La completa sumisión nos libra de extraviarnos por nuestros sentidos. Porque aunque tenemos revelación, todavía tenemos sentidos dentro nuestro. El estar sometidos a la palabra nos ayuda a no extraviarnos en nuestros propios sentidos. Porque es fácil. Si uno no está sometido, es fácil. Ya Pablo, como lo dijo aquí en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 11. Hablando de los sentidos nuestros que tenemos nosotros todavía. ¿Y por qué lo que acabas de decir ahora? 2 de Corintios 11:3, dice, Pablo le dice a los corintios: pero me temo que como la serpiente con su astucia... Perdón, pastor. Ustedes ya llegaron a esa cita importante que todos la puedan leer junto contigo. 2 de Corintios 11:3. ¿Estamos? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, pues pueden ser por nuestros sentidos, pueden ser engañados, extraviados, perdidos. Encontrarnos perdidos ¿de qué?
de la dirección correcta que nos da la palabra revelada de Dios. Exacto. La palabra que se nos revela nos da una dirección correcta. Por eso es importante conocer que tenemos un régimen espiritual, que el reino de los cielos tiene un régimen, un gobierno, una manera de caminar, de obrar, de andar y de movernos, y para eso es que estamos continuamente aprendiendo esto, para que nosotros podamos de una vez por todas, ejercitándonos en la palabra, ejercitándonos en el conocimiento y ejercitándonos en buscar la revelación, nos podamos sujetar a ese gobierno y empezar a tener los ojos del entendimiento bien abiertos, para que cuando recibamos palabra revelada, nos sometamos a esa palabra revelada y busquemos dirección sobre eso. Exacto. Para que Dios nos vaya guiando para esa palabra. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por nuestras emociones, exacto, y sentimientos, muchas veces nos emocionamos con algo y me parece que esto, y yo siento que aquí, siento que allá, y me parece, y nos lanzamos por ahí sin tener, reposar por momento y orar a Dios y pedirle a Dios la confirmación, esa revelación, si es por ahí que hay que ir. ¿Por qué? Porque dice que puede ser por el tiempo, exacto. Porque aquí dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea que los sentidos, como así engañó a Eva, la serpiente en el jardín del Edén, engañó a Eva por sus sentidos, por los ojos que miró y dijo qué belleza, el olfato muy rico, ay, todo esto se ve delicioso, ya el gusto estaba en acción ahí. Entonces sus sentidos. Y sus sentidos de poder que todos tenemos dentro nuestro, sentidos de poder, sentidos de grandeza, todos los tenemos porque venimos de un Dios grande, de un Dios poderoso. Eva fue, sus sentimientos, sus sentidos fueron extraviados porque Satanás le dijo, con que Dios ha dicho. Y ahí está el detalle. Habla Satanás a través de la serpiente. Dios había hablado una cosa, pero ahora habla Satanás, y entonces por los sentidos, por estar embobada, digo yo, en los sentidos, ¿cómo dicen? En Babilonia. Eso es un dicho en Babilonia, pero realmente es el espíritu babilónico que está gobernando a la gente. Por eso mismo está ese dicho, en Babilonia. ¿Por qué? Porque está y se puso a mirar lo que no tenía que mirar, se acercó a donde no se tenía que acercar, Entonces se acercó a observar y a mirar algo, y cuando se acerca a eso es cuando allí por los sentidos se extravía y entonces puede oír otra voz, porque los sentidos la engañaron. Los sentidos la hicieron torcerse y pudo escuchar otra voz a la que ella se sometió a esa voz. Se sometió a esa voz porque primero fue engañado sus sentidos. Fueron engañados sus sentidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones y nuestros sentidos. Este era el caso. Y se extravió del orden de la palabra de Dios. Del régimen del Espíritu. Del régimen del Espíritu. Este es el caso de los corintios. Por eso Pablo le habla así. Los corintios tenían dones. Pablo se había traído la palabra revelada. Así es. Pablo se había enseñado. Pero había un extravío. Se habían salido del camino y estaban mal usando el poder, porque la palabra revelada te trae poder, viene la unción con ella, te trae autoridad. Todas estas cosas mal usadas traen un desastre a la vida de la persona, porque la persona se extravía. Quiere decir que es como que te digas, cierra los ojos, ¿verdad? Cierra los ojos. No sé si en los países que usted se juega eso. Cuando era niño, habíamos unos cuantos en un cumpleaños, decía, a ver, démelo un pañuelo, le tapaban los ojos a un niño, le daban vuelta y vuelta y vuelta, y le decía, a ver, encuentra tal cosa. Entonces te extraviaste. Como perdiste la vista, tú dices, encuentra tal cosa, y la cosa capaz que estaba allí, pero el niño arranca para acá. ¿Por qué? Porque se extravió del conocimiento de dónde estaban las cosas que él necesitaba. Entonces pasa esto. Por eso la palabra revelada necesita tiempo, necesita reposo, esperando el tiempo, preguntándole a Dios, esto que me revelaste, necesito sacar tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de esto que tú me mostraste? ¿Cuándo es el tiempo de esta gloria de la revelación que tú me estás mostrando? Entonces, la sumisión te libra del extravío. ¿Me explico? La sumisión a la palabra te libra del extravío. Si no, nos volvemos como realmente tenemos poder, porque la palabra vino con unción a nuestras vidas,
Y tenemos poder, pero podemos equivocarnos, extraviarnos y ser de tropiezo a otros aunque tengamos palabra revelada. Por eso que consejo de Dios es, cuando la palabra revelada viene a tu vida, sométete y espera. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, esperen en Él y en su tiempo Dios te dirá qué hacer. Porque Dios sabe que tenemos sentidos todavía, nuestra alma tiene sentidos que nos pueden extraviar terriblemente, errar el blanco y que no te perdiste, no, pero perdiste tiempo. Ya no vas a poder hacer todo lo que tenías que hacer en tu vida, porque ¿qué es lo que no se puede reponer más? El tiempo. Entonces, estos consejos son preciosos de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, la actitud de sometimiento nos libra del mal usar la autoridad y el poder que la palabra revelada puso en nuestras vidas. Todo el que tenga revelación tiene poder, tiene unción. El poder se puede usar más. No vemos nosotros durante todas nuestras generaciones, ustedes son de una generación nueva, yo soy de una generación un poquito más atrás de la de ustedes, y siempre hemos visto el poder ser usado mal. Vimos a nuestros presidentes, a los sacerdotes, hace usar mal el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos pastores usar mal el poder, lo usaron mal, porque el resultado con el tiempo se notó que había un mal uso del poder y de las glorias que le habían puesto en sus manos. ¿Cuántos me siguen? Amén. Nos libra el mal usar la autoridad del poder que la palabra revelada puso en nuestras vidas. Ejemplo, total dependencia en la palabra de Cristo. Hay algo bien importante en medio de esto, de cuando uno busca la palabra revelada o cualquier decisión que uno... Tenemos todos la tendencia a tomar resoluciones rápidas. Rápidamente, decimos, no, sí, vamos a hacer, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? Sí, hacemos esto. No. Tenemos la tendencia de rápido decidirnos, compramos esto, sacamos lo otro, llevamos aquí, vamos para allá. Y cuando nos viene un deseo, algo que están nuestros sentimientos envueltos, tenemos que sacar tiempo. Es bien difícil para todos nosotros que estamos apurados a vivir corriendo y hacer las cosas rápidas. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que frenar eso, porque cuando frenamos, estamos frenando nuestros sentimientos y nuestras emociones. No frenamos y tenemos que quedarnos quietos delante de la presencia de Dios. Eso es muy importante, al quedarnos quietos y entrar en reposo, porque Dios te habla en el reposo. Dios es reposo. Dios nos llamó al reposo, ¿verdad? Tenemos que alcanzar ese reposo, ¿verdad? Así que los que no alcanzan el reposo por no oír con fe, ¿verdad? Entonces, el oír con fe en la palabra nos trae reposo. Entonces, nosotros tenemos que practicar el reposo. No, antes de tomar una decisión, vamos a orar, vamos a quedarnos quietos. Vamos a orar, Señor, aquí estoy quieto, me voy a quedar callada, estoy esperando, Señor, que tú me reveles. Revélame si está bien, decisiones que uno hace, sobre todo decisiones grandes, costosas o movimientos, viajes, gastos grandes, compras de cosas, tantas cosas que hay, porque si se usa hasta por lo más mínimo, pero en todo caso, decisiones grandes que uno no puede darse el lujo de hacer las cosas a lo loco, ¿verdad? Y lo digo porque nosotros lo hicimos así, y cuando lo hicimos a lo loco nos salió mal, y sufrimos, y tuvimos que llorar, y tuvimos que arrepentirnos, y se perdió dinero, y se perdió tiempo, y se perdió... Porque lo hicimos a lo loco. Entonces, hasta que fuimos aprendiendo a reposar, cada vez que nos viene una idea, una emoción, una cosa, ¿qué hacemos? Reposar. Vamos a preguntarle a Dios. Exacto. Vamos a preguntarle si es el tiempo, si es el momento, si es el lugar, si es lo que Él quiere. Y si tú reposas y lo pones, como dicen que me lo ponen en remojo, ¿no? Pues en el reposo de Dios, delante de Dios, y te quedas tranquilo. Si está Dios, te trae gozo, paz, y eso sigue para adelante y las cosas se te van abriendo. Si Dios no está en el asunto, se te empieza a quitar o te trae una inquietud y una cosa extraña. Entonces te das cuenta que no, Dios no está así, porque Dios no trabaja con ese nerviosismo y esas ansiedades y esas cosas, no. Cuando hay esas ansiedades y esas cosas, uno tiene que decir, para. Tengo que meterme a tranquila, me pongo a leer, dejo de pensar aquello, lo puse en tus manos, voy a leer la palabra, voy a orar, voy a quedarme en quietud, en reposo, meditando en Dios,
En silencio muchas veces. Es que Dios quiere que quedemos muchas veces en A silencio. lo que nosotros le llamamos demora, Dios es la escuela de Dios. Cuando vemos en la Biblia, todos los hombres de Dios tuvieron que esperarlo a Él. Porque eso es sometimiento. Porque lo que Dios nos está enseñando allí, Dios nos está librando de nuestra propia manera de extraviarnos. Entonces, Dios nos enseña a esperar. Hay que esperarlo. Toma tiempo, hay que esperarlo. Él no se olvidó. Claro. Además que nuestra fe es se nutre en la espera con Dios, se nutre. Vas aprendiendo a esperarlo. Y Él llega, Él es fiel. Así Por eso es. Pablo le dijo a los corintios: me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ahora, aquí está lo precioso, de la sincera fidelidad de Dios. Cristo. A Cristo. A Cristo. Es decir, Dios es sinceramente fiel. No hay en Él. Y nosotros cuando estamos caminando y somos dirigidos por el régimen del Espíritu, que es el régimen de Cristo, entonces vamos caminando bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos, si le damos lugar y no nos detenemos y no nos paramos, no vamos a tranquilizarnos a ver qué dice Dios. Por más que, no, vamos a esperar qué Dios dice. Y nos cuesta, y Dios a veces se demora un poquito, precisamente para domarte, para domar tu voluntad y domar para que haya un sometimiento. Señor, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Exacto. Porque Él es el rey, porque acuérdense que estamos diciendo que estamos viviendo en un régimen, y en ese régimen Él es el rey. Porque no hacer eso es mal uso del poder. Exacto. Que se puso a nuestras manos. Porque nos vamos a aventar. Y como nosotros, todo lo que nosotros hacemos afecta a un montón de gente a nuestro alrededor. Sí. A mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Todo lo que yo haga va a afectar a mucha gente a mi alrededor. Entonces, Dios quiere librarnos a nosotros de esa situación. Y para que aprendamos a administrar el poder. Así es. Pablo le dijo a Timoteo: no seas rápido en poner las manos, muchacho. Quiere decir que Timoteo, como muchacho nuevo en el Señor, quería meter las manos enseguida. Pablo le dijo: no seas rápido en poner las manos. Saca tiempo. Espera en Dios. Que Dios te revele y te que lleve, Dios te revele, que Dios te guíe. muestre, que Él te pueda hablar. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante en nuestras vidas, que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Y a veces, cuando digo esperar en Dios, a veces te puede llevar un día, una semana, un mes, un año, o te puede llevar unos segundos. Ya. Si, como decías ahora, de poner las manos. Si tienes el deseo o la intención de poner las manos, tú dices: Señor, ¿le pongo las manos? Y en el segundo, si está de que Dios lo quiere, Él te dice: sí, ve. Pero si no uno ser rápido y por las emociones o los sentimientos querer ir a meter las manos, sino que decir: Señor, ¿está bien que lo haga o no lo hago? ¿A quién se lo hago? ¿A quién no lo hago? Entonces, dejar que el Espíritu, eso es continuamente estarte sometiendo. O sea, que Dios te puede contestar instantáneamente. Dios lo hace de esa. Ahora, cuando hablamos de sumisión, hablamos de algo muy poderoso. Una de las cosas más poderosas es que la palabra nos enseña a nosotros que nosotros debemos, así como Jesús entendió su posición, entendió que Él era el Hijo de Dios mandado a la tierra para librarnos a nosotros. Y Jesús entendió que la voluntad del Padre era más importante que todas las cosas en su vida. Jesús dijo: yo no hablo lo que yo quiero. Yo no hablo lo que oí hablar. Hablo lo que oí hablar al Padre, y yo hago lo que vi al Padre hacer. Entonces, la sumisión de Jesús era total. Dios quiere lo mismo con nosotros. Yo hablo lo que Dios quiere que yo hable, y yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es sumisión. Referente a esto, pusimos este verso aquí en Juan capítulo 1, un verso súper conocido que todos tenemos que saber de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueran hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Quiere decir que Él sabía que era el verbo. Él sabía que era la palabra salida de la boca de Dios. Con todo y eso, por cuanto Él se fue metido dentro de un cuerpo de un ser humano, Cristo, Dios mismo, el verbo mismo,
fue sometido dentro de un cuerpo de un ser humano, al cual se le llamó Jesús, que es la palabra viva, porque él era la palabra viva que estaba entre nosotros. Entonces, aunque él sabía que era el verbo y era la palabra viva, con todo y eso, ¿qué hacía él? El ejercicio de llevar su cuerpo humano, su voluntad humana, a ir a orar y a buscar de Dios para oír directamente de Dios qué es lo que el Padre quería hacer. ¿No les parece eso fantástico? Si él, siendo el mismo verbo, nunca hizo. porque él podía decir, yo soy el verbo, yo soy la palabra, y es la verdad, y es la verdad, entonces voy a hacer y voy a decir y voy a hacer, pero no, él no solamente que él lo hacía porque él estaba sometiendo todo su propio cuerpo, porque él dice que no se estimó ser igual a Dios, como a cosas que someterse, como aferrarse, pero sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. ¿Y qué pasó? Que él sometió su vida humana en las manos de Dios. Y entonces iba a buscar, oír directamente del Padre y ver al Padre a qué cosa, a dónde voy, a quién quiere que vaya, a qué, como cuando fue a Gadara fue nada más que a Gadara a salvar al gadareno. Y se fue. Quiere decir que él tuvo una misión allí, nada más que una misión, ¿verdad? Una cosita, ahora que estamos en ese verso, no nos salgamos del verso, porque ahí comienza la próxima parte de la clase. Cuando Jesús fue a Gadara, cuando llegó a la playa, los demonios lo estaban esperando en el gadareno, ¿verdad? Jesús lo libra, ustedes ya saben la historia. Los demonios se despeñan por el mar. ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? Habría muchos, quizás, no sé. Quizás no. Habría. Seguro. Seguramente. Él no era el único. Muchos endemoniados. ¿Cómo sabemos que habían muchos endemoniados? Seguramente. Cuando Jesús terminó su trato con el gadareno, ¿qué le pidió la gente de ese pueblo a Jesús que hiciera? Que se fuera, porque tenían miedo. Si tú llegas con Dios y no te reciben y te piden por favor, váyanse, seguro que estaban todos llenos de demonios. Claro. La persona que rechaza a Dios, lo que tiene adentro de bonito no tiene nada. Lucirá muy bien por fuera, será muy religioso, pero si Dios se hace presente y tú lo rechazas, lo que hay dentro es legiones de demonios. Ahora escuchen esto. De todos esos demonios, ¿a cuántos Jesús libertó? Ustedes lo saben todos. ¿A cuántos Jesús libertó? ¿A cuántas personas que te llenan ¿A cuántas personas Jesús libertó de todos los que había en Gadara? Uno. ¿Por qué Jesús libertó a ese uno solo y adentro de Gadara estaban todos llenos de demonios? Porque él le creyó. Porque Jesús nunca hizo lo que Jesús quería. Jesús venía en la noche anterior cuando se subió en la barca, está en otra parte del texto. Venía con los muchachos y le dijo, pasemos al otro lado, y se levantó una tempestad. Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Venía de predicar en los montes. Se monta en la barca, en la mitad de la noche se levanta una tempestad. Los discípulos pensaban, cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, él había estado con el Padre y el Padre le dijo, mi próximo asignamiento para ti, mi próxima clase, que me montas en la barca con los muchachos que le estás enseñando, para que aprendan a ser sometidos, como tú estás sometido a mí, que cuando te bajes de la orilla de Gadara, te va a salir el encuentro un gadareno, lo vas a librar solamente a él, porque con él tengo un propósito. Así es. Así es el Padre con Jesús. Hay 20, 30, 40 citas bíblicas que confirman esto, ¿verdad? Entonces, Jesús sale, se levanta la tormenta. ¿La tormenta por qué se levantó? La oposición. La oposición. La oposición. Siempre que vayas a hacer algo para Dios, no vayas a perder de vista que se te va a levantar el diablo con todos los demonios. Claro, claro. Porque ellos en el mundo espiritual ven. Por supuesto. Entonces, ellos sabían lo que venía, ¿verdad que sí? Se levantaron para que
Si hubiera sido por los discípulos, cambiaban el rumbo y se iban otra vez lejos de la tormenta, aunque no tuviese nada que ver con el propósito de Dios. Pero Jesús había escuchado del Padre y tenía que ir a Gadara. Cuando llegó a Gadara, el gadareno lo estaba esperando. ¿Por qué vienes a molestarnos, Jesús, Hijo de Dios? Y Jesús le preguntó el nombre y dijo, afuera. Déjanos ir a los siervos porque no queremos quedarnos en las regiones áridas, a los cerdos. Y Jesús le dijo, ok, vayan. De todas maneras, yo lo voy a sacar de este hombre, porque el Padre me mostró que tiene un propósito con este hombre. Así es. Amén. Si Jesús no hubiese estado sometido a la voluntad de Dios, Jesús hubiese hecho lo que a él le parecía. Quizás se ponía ahí con los muchachos, decía, prepárenmenos para adelante, vamos a tirar una campaña aquí en la orilla para salvar a todos estos gadarenos. No era el propósito de Dios. Jesús hizo lo que tenía que hacer, terminó con el gadareno, se montó, y el gadareno cuando se iba en la barca le dijo, Señor, no me dejes, yo quiero ser parte de tus discípulos. Le dijo, no, vete a los tuyos, vete a tu ciudad, vete a tu familia y diles cuántas cosas preciosas yo he hecho por ti y hazla tú por ellos. Así es. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Tú y yo, cuando Dios te pone palabras reveladas, te está poniendo poder. Así es. El poder es para que tú puedas hacer lo que no podías hacer antes. Someterse sin el poder de Dios es impresionante. Es durísimo someterse, señores. Así es. Es durísimo. ¿Cuánto tiempo te toma decirle a un niño, siéntate? Fíjate que al final, cuando se sienta, lo mira y te dice, está sentado, y el niño te dice, estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy más parado que usted. Rebelión, ¿verdad que sí? Entonces tú agarras el chicote y la dices y te para. ¿Cuántos me siguen hasta allí? ¿Me siguen? El sometimiento y la persona sometida a autoridad. Es la que Dios usa. Y por supuesto tiene autoridad. La persona sometida a autoridad hace presente a la persona que lo sometió a él. Decía esto de vuelta, sí lo vuelta. Sí. La persona que se somete a la autoridad, esa autoridad no está presente, pero esa persona está sometida a la autoridad de la persona, entonces delante de otros está haciendo presente al que él se somete. Al que no se ve. Al que no se ve. ¿Agarraron eso? ¿Agarraron? Al que no se ve. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, así lo te alivia. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y vivimos de acuerdo, vamos a decir que sucede cualquier cosa y te dicen, no, eso no lo debemos hacer, no lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice que tal cosa, esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer así. Entonces la otra persona que te estaba incitando o diciendo o lo está haciendo al revés, ve al que te sometió a ti, entonces en este caso a Dios. Está sometido a Dios, está viendo a Dios en tu vida porque tú estás sometido a Dios. Exacto. O sea que tu sumisión hace presente al que no se ve, pero tú estás sometido a él. Sí, por ejemplo, en una iglesia, si una persona quiere hacer algo en la iglesia y otra persona está sometida al liderazgo, entonces esa otra persona quiere decir, no, vamos a cambiar el color de la pintura. No, un momentito, aquí no se hace nada hasta que tengamos la orden del liderazgo. No, pero le va a encantar, vamos a hacerlo. No, aquí no lo vamos a hacer. Entonces quiere decir que esa persona que prohíbe eso y que dice no, hasta que no tengamos una palabra, hasta que no tengamos el permiso, hasta que en fin, ¿sí? O no, aquí esto no se hace, porque aquí no se tolera eso. Entonces la persona que estaba incitando, inmediatamente en esa persona que está sometida al liderazgo, ve al liderazgo. ¿Me explico? ¿Entendieron? Sí. Entonces, esa es la manera. Esto es lo que hacía Jesús todo el tiempo. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Qué le dijo Felipe? Ahí está. ¿Qué le dijo Felipe? Ahí va, ¿verdad? Sí, ¿Qué le dijo Felipe? En 14:9, fíjate, Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y nos basta. Ok, muéstranos al Padre y nos basta. Estás hablando del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Si yo lo que me ven a mí hacer y hablar y decir y moverme es lo que yo oigo y veo hacer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el sometimiento de Jesús mostraba al Dios invisible. Exacto. ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo pues? Dice, muéstranos al Padre. Te lo estoy mostrando con mi sometimiento a Él.
porque yo hablo lo que Él habla y hago lo que Él hace. Amén. Entonces, el resultado de la sumisión es que autoridad y poder. Ese es el resultado de la sumisión. Ahora, que queremos ir más adelante, un poco más adelante. Vamos a... Mateo. No, ya pasamos por allí. Juan 5:19, ¿vos ya lo dijiste? No. Sí. Juan yo- 5:19. ibas a leerte la de la... Sí, yo voy ahora, pero Juan 5:19, No. ¿vos ya lo compartiste? Ahora mismo lo Ahora, vamos a vamos a compartir. compartir. Sí. Juan 5:19. Ahora vamos a algo precioso. Ustedes se van de aquí esta noche pipones, como dicen por ahí, llenitos. Llenitos. Pero sin libras, llenitos de gozo. Bueno, hay que, ellos capaz que no entienden lo que quiere decir pipones. Pipones quiere decir... Los cubanos llenito. le dicen pipa a la panza. A la barriga, al estómago inflamado. Entonces, sí, cuando los niños comen mucho, o las personas, ay, estoy pipón porque estás panzón. Tú sabes que a los bebitos le das mucha leche, entonces toman, y entonces Y se quedan con la barriga que está llena. están pipones. Sí, no, porque Juan 5, uno dice cosas que a veces no se 19, entiende. claro, pero imagínate, viví entre todas las nacionalidades, entre todos. Así que puedo tener palabras de todos. Ajá. Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y le dijo, pongan mucho cuidado, por favor, porque esto es precioso. De cierto os digo, no puede el Hijo, hacer nada por sí mismo. sino lo que va a hacer. Entonces, todo lo que Jesús hizo, ¿a quién lo vio hacer primero? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Lo pueden ver? Aunque estaba en la tierra, es nuestro sustituto y era 100% hombre, 100% Dios, nunca se aferró a ser igual que Dios, sino que se aferró a ser igual que nosotros para mostrarnos a nosotros que esto nosotros lo podemos hacer, así como Jesús lo hizo. O sea que Jesús se fue un modelo. Un modelo. Él modeló. Modeló al Padre. Modeló al Padre todo el tiempo. Jesús fue el modelo para nosotros usando el poder y la autoridad al ser totalmente dependiente del Padre, totalmente dependiente del Padre. El beneficio de la sumisión es el buen uso de la palabra. El buen uso de la palabra es el beneficio de la sumisión. La persona que se somete está haciendo un buen uso de la palabra. No eres pobre, eres rico. Aunque a los ojos quizás digan, ay, mira que no. Para Dios, el que hace buen uso de la palabra es el que se somete a Dios. Oh, gracias. Entonces Jesús, ahora, vamos adelante. El niño se metió pues bajo la poderosa Poderosa mano de Dios. y Y, cuando Él los fuere, exaltará ¿verdad? cuando fuere su Cuando fuere tiempo. tiempo. Como Amén. decías ahora, delante de otros que quizás, Es no, ay, qué debilidad. tonto, qué débil, Sí, qué sí, débil, sí, mira, sí. porque no hace, porque no dice, pero tú sometido. Pasa el tiempo y Él que se sometió bajo la poderosa mano de Dios, Él lo exalta en su tiempo, entonces los demás quedan. Porque exaltó Dios a la Exacto. persona que se sometió. ¿Y qué pasó? Nada, que la hermana se sometió. Y Dios que fiel. La gente, no, pero mira qué oportunidad que está perdiendo. Y tú, no importa lo que digan los de afuera, yo voy a esperar al de arriba. Y de pronto pasaron 6 meses y un año y llegó tu día. Llegó tu día. Y Dios te levanta de toda la Y gente. te hace brillar. Y te hace brillar. La gente dice, wow, qué fenómeno. Mateo 4:1. Les leo esto y vamos a poner segunda porque veníamos en primera, vamos rápido por razón del tiempo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Para ser tentado, porque como era mi sustituto, tenía que ser tentado en todo, igual que yo soy tentado en todo. Amén. Así es. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo Hambre. y vino el tentador. Por favor, pare allí, porque ya hay algo que aprender. Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Dónde estaba? En el desierto. Ahora nos vamos metiendo en el verso. Quizás usted hasta sienta hambre, es normal. Sí, porque lo que se mete en el verso, había tremendo hambre allí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora escuchen esto, una característica de lo que pasó aquí. ¿Cuánto había Jesús ayunado? 40 días y 40 noches. Ahora, ¿el diablo vino al principio o al final? Al final. Cuando estás débil. Cuando estás débil. Él no es sabio, pero es viejo. Cuando estás débil, cuidado cuando te debilitaste. Y no necesariamente por el ayuno. Puedes descuidar la palabra y descuidarla y descuidarla. Te pusiste en posición de Él te está velando. Él no vino al principio, vino al final de los 40 días cuando Jesús tuvo Hambre. Y si tuvo hambre estaba el Señor medio. Ya débil. ¿Lo agarraron? Él viene siempre que estás débil. Tu hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora escuchen esto. ¿Qué le dijo el diablo, el tentador? Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta allí es esta. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. Claro que sí. Me gustó tu sí. Claro que sí. Rotundo, sí. Sí. Por eso el diablo lo tentó. Claro. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús usase su poder y su autoridad que él tenía y hoy tú tienes. Por sus emociones. movido por sus emociones. Malamente, el poder y la gloria de Dios que Dios puso en tu vida no son para probarle a nadie nada. O tú te conviertes por el mensaje de la palabra. Yo no tengo que ponerte manos arriba, ni hacerte saltar, ni nada. Eso viene luego. Tú tienes que venir al Evangelio por la predicación de la palabra revelada de Cristo. Así es. Punto. Yo no tengo que probarle a nadie, ni tú tienes que probarle a nadie que tú tienes un Dios supernatural, ni que tienes unción, ni que tienes poder. A nadie. Porque eso es mal usar las influencias que Dios te dio en el mundo espiritual. Movido por la emoción. Movido por las emociones, Los sentimientos. Te extraviaste. te extraviaste. Jesús, ¿qué táctica usó el diablo? La misma que usó con Eva. Así que Dios os ha dicho que si comen de ese árbol, ¿no ves, muchacha, que si comes de ese árbol, ¿con qué la tentó? Con el poder. Si comes de ese árbol serás igual que papá. Ella mal usó el poder. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Gracias, Señor. Todos somos tentados. ¿Alguno de ustedes no ha sido tentado alguna vez en su vida? Levanten la mano. ¿Todos? ¿No? Todo. Tú nunca fuiste. Yo sé que tú fuiste tentado muchas veces. A mí me dijeron por ahí que tú... Entonces, escuche, ¿cuántos fuimos tentados? Todos. Muchas veces. Muchas veces. Y vamos a seguir siendo tentados. Ser tentado es pecado en absoluto. Es pecado sucumbir a la tentación. Claro. De que haya este intercambio. Jesús, esto es lo que el diablo quería. Que Jesús le hubiese dicho, tú no me conoces a mí. Yo soy el Hijo del Dios viviente. ¿Tú quieres que te hagas? No. Aquí no te hago nada más que las piedras, no. Aquí te pongo una panadería, hermano, con pasitos de gloria, pasitos dulces, lleno de dulce leche, como tú lo quieras, porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, porque tengo todo el poder y la gloria. Antes de entrar a la tentación, ¿dónde estaba el Señor? 2 versículos antes de que el Espíritu lo llevara. Acababa de salir del agua y en los cielos se rompieron y apareció la voz del Padre y el Espíritu Santo como paloma. Y dijo Dios, este es mi Hijo amado, a Él oí. En Él tengo complacencia, a Él oí, que Él me produce complacencia. ¿Cuántos me siguen? Me siguen. Entonces Jesús podía hacer una panadería. Eso es lo que el diablo quería. Mal usar el poder. Por eso dijimos, cuando viene el poder y la unción a tu vida, cuidado, sométete. O sea que las tentaciones siempre van a venir a los sentimientos. Siempre van a apelar a la carne, a los sentimientos, a las emociones. Van a apelar eso, las tentaciones. Al ego. Van a apelar a eso. No, que sí que. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te pido encarecidamente, cuidado con tus manos. No me pongas las manos arriba de nadie, a no ser que tú escuches a Dios decirte y Dios te muestra que el Padre te vio haciendo eso ya en la eternidad.
¿Me sigue? Porque ahí viene el pecado. Mal, esta es la tentación nunca cambió, el tentador nunca cambió. Esta es la misma tentación de siempre. Hoy yo vi hombres de Dios ser levantados a un lugar de poder y de unción, y mal usaron el poder y la unción, desaparecieron. Porque el poder de Dios, los milagros, la unción, no son para tú probarle a nadie que Dios está contigo. No, para nada. ¿Sabes cómo le pruebas a la gente que Dios está contigo? Con una vida sometida a Dios. Con una vida que aunque tengas que ayudar a decir, ayúdame a no manifestarme en esta carne mala. Quiero honrarte a ti. El que honra a Dios, Dios lo honra a él. Mateo 6, ¿se acuerdan? Mateo 6, la clase de Mateo 6, cuando dijo, búscame, entra a tu closet y búscame en secreto. Que los que me buscan en secreto, enseñándonos el Señor cómo, de la sumisión, que al que me busca en secreto yo lo recompenso en público. Entonces, entendimos esa primera, entendimos eso que leímos de la primera, vivirá. Sí, pero déjame, ¿dónde? ¿Ahora sí vos? Sí, para que nos dé el tiempo de desarrollar esto, ¿no? Ok, entonces no hablamos de las otras dos. Bueno, es lo mismo, porque ya hablamos de lo que es la tentación, ¿no? Entonces ya vemos que ahí en Mateo 4... Déjame pasar por ellas rapidito. Okay. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros? Entonces el diablo no se venció así de fácil, ¿verdad? Perdió la primera oportunidad. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tú, Dios. Estaba tentando a Dios. Y tampoco decía el Salmo 91, él le citó parte del Salmo, pero no se lo citó todo, con toda la intención de que Jesús tropezase. Pero Jesús, que era la palabra, conocía la palabra. Amén. Ahora, escuchen esto. El verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y ¿cuándo vinieron los ángeles? Después de las tentaciones. ¿Lo pueden ver? Amén. Así que Jesús tuvo que esperar a que terminase el diablo con su show para traerle entonces al Señor comida y agua. Deuteronomio 8:3. En relación con eso. Es confirmación para confirmación esto. para eso. Le doy la cita, Deuteronomio 8:3, el Salmo 91:11, que son las citas que Jesús usó y el diablo usó para tentar a Jesús ahí en Mateo 4, ¿verdad que sí? Por razón de tiempo vamos un poquito rápido, pues ya tienen el concepto de esto. Juan 5:1-13, creo que con esto cerramos, pero es muy importante que ustedes me sigan. Lo quiero leer de la Biblia. Juan 5. ¿Están todos allí? Juan 5. Póngale mucho cuidado a la palabra en esto. Juan 5:1. ¿Vos querés leerlo? Ok. Juan 5, después Juan 5:1. Y esta es una cita muy, muy conocida, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Ustedes saben lo que es pórticos? Explícalo, pastor. Son 5 techos que tienen como esas cosas que tú haces con 4 patas así, ¿no? Y los techos para los patios para dar sombra. Esos son pórticos, ¿verdad? Eran grandes, tenían 4 o 5 patas, un
un techado. Había 5 de estos alrededor de un estanque, el estanque de Bethesda. En estos pórticos habían cientos de personas enfermas. Ahora lo van a ver por la palabra. Ahora pónganle mucho cuidado, por favor, porque aquí Dios le va a hacer algo precioso. Verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Subraya la palabra esperaban. ¿Qué ellos esperaban? Movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba... ¿Cuántos años? 38. ¿Ustedes no creen que esa información que el Señor nos da es importante? Sí. Porque no nos habla, dice que había muchísimos ciegos, cojos, de todo tipo de enfermedad, quizás hasta leprosos, paralíticos, cojos, de todo. Pero nos habla de un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre le respondió: Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Pueden ver? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. ¿Qué nosotros vemos acá? Escuchen esto es glorioso. ¿No dice la Biblia que es la voluntad de Dios que toda la gente, que todos los enfermos sean sanos? O sea, no lo vemos allí. Sí, siempre vemos que... ¿verdad? No dice la palabra que Él Él pagó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. ¿No es la voluntad de Dios que todos sean sanos? Él envió su palabra y los sanó, dice. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? El hombre ya estaba tan acostumbrado. Aquí pasó algo aquí hay una revelación preciosa. Aquí pasó algo glorioso. No estamos... Lo mismo que en Gadara. Lo mismo que en Gadara. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, no te preocupes, que esta enfermedad no es sino para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué nosotros estamos mirando en la palabra en esta noche? Estamos mirando el sometimiento de Jesús a la voluntad de Dios. Y que Jesús hacía lo que había visto al Padre y lo que había escuchado al Padre. Quiere decir que Jesús pasó por el estanque de Bethesda, caminó entre todos los enfermos, pero solamente sanó a uno solo, pudiendo haberlos sanados a todos. Pero la voluntad del Padre, ¿cuál era? A esa persona. A esa persona que tenía 38 años esperando. Claro, de aquí salen muchas enseñanzas. También podemos decir, ellos no estaban esperando a Dios, estaban esperando a un ángel. Que ese es otro mensaje, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando un ángel, no al Salvador del mundo. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? En el verso 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, exacto, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y después, cuando vemos aquí, en el verso 13, dice: y el que había sido sanado,
no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él vio todos esos enfermos, pero solamente sanó uno solo. Ahora, si somos uno de nosotros, Entonces tiene Si que ver, somos tiene uno que de ver nosotros. la voluntad de Dios. Exacto. Porque Dios que conoce los corazones, el tiempo para cada persona y lo que las personas creen, piensan, esperan de Dios, Dios solamente lo sabe. Entonces, como Jesús se comunicaba con el Padre, lo que el Padre le decía, le dijo, vete al tanque de Betesda, y allí hay muchos cojos, ciegos y paralíticos y de toda clase de enfermos, pero tú me vas a buscar a uno solo, a este que tiene 38 años de estar enfermo. Pero algo sabía Dios de este hombre que tenía 38 años enfermo, que estaría esperando de Dios ese milagro. En su corazón tendría una expectación de parte de Dios, de algo diferente que quizás no tenían todos los demás que estaban esperanzados en el agua. Como En el tanta ángel. gente que están esperanzados ángel. en ídolos. claro, Entonces, tanta gente esperanzadas en ídolos. Entonces, quizás este hombre no, quizás era el único en medio de cientos de personas enfermas que esperaban en aquel ídolo del ángel y el agua, y que si me toca por aquí, que si me toca por allá, que si me tose con la vela, y si con el esto, o que me tiren aquí, o que me tiren lo otro. Entonces, están poniendo su fe en eso, pero quizás este era el único que estaba diciendo, oh Dios mío, si tú me sanaras, Señor Dios mío, si tú me sanaras. porque toda esta Aunque gente, él decía, nadie me... Porque él estaba esperando que alguien lo metiera y no tenía nadie que lo metiera. Pero, digo yo, entre todos esos cientos de personas enfermas y solamente uno, quiere decir que Dios sabe algo del corazón de ese hombre que no lo sabemos nosotros. ahora, Y lo supo Jesús. si Dios me llama como evangelista, vamos a suponer, ahora estamos suponiendo, y me voy para ese lugar, y llego allí, y no estoy sometido a Dios, pero Dios me dijo que fuera, pero no me someto a Dios, sino que me extravío en mis emociones. No, y si viste sanado uno, ya Deme- le pones la mano a todo el mundo. Deme en los parlantes, que aquí llegó el bárbaro de Dios. A todos los enfermos que me escuchan, a los ciegos que no ven, a los paralíticos que no caminan. Yo he venido de parte de Dios para sanarlos a todos. Y a no ser que Dios le haya dicho. Qué desobediencia, ¿verdad? ¿Dónde estaba la clave? ¿Dónde está el éxito de nuestra vida? En la sumisión. Señor, hasta que tú no me des la palabra, yo esto que tú me estás preparando no lo voy a hacer. Yo necesito una palabra clara para yo no ser extraviado en mis emociones. Imagínate que yo fuese y me pongo a orar por todos ellos, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios que todos sean todos sanos. Después oré por los 200, 300 que ven ahí, solamente uno se... Qué bochorno, ¿verdad? Qué bochorno, ¿verdad que sí? Por eso Entonces, es bien necesario ser guiado por el Espíritu de por el Dios. Espíritu de Dios. ¿Verdad? Porque Esa es la buena voluntad de Dios es absoluta. Y es verdad que es nuestro sanador. Pero Dios conoce algo en los corazones que nosotros no conocemos. Él ve adentro del corazón y dice, no está ready. No. Ve al que te vas a encontrar que tiene 30. ¿Cuál fue la señal entre todos los enfermos? Quizás le preguntó a algunos otros también. ¿Cuántos años? 20. Ya lo sabía. 15. Pero no. Pero vamos a tratar de ilustrarlo de manera que... Ve preguntando. Fue preguntando hasta que llegó uno y dijo 38. Tú eres. ¿Por qué? Y lo vio acostado. Ya el hombre se había cansado de estar sentado o parado esperando. 38 Parado no años. creo. Pero estamos estipulando, si podemos decir así. Bueno, para- también la palabra nos muestra que, Ya. sin embargo, en otros lugares Jesús dice que iba sanando a todos los enfermos. Ahora, Hay ahí diferentes, está. ¿verdad? Claro. Cuando él fue a su ciudad, pues dice que no pudo sanar a muchos. ¿Por qué? Porque no, dice, Por por la la incredulidad. incredulidad de ellos. Así es. ¿Sí? Entonces, Ahora porque no ahora lo yo les conocían. muestro a ustedes, y con esto cerramos, les muestro un detalle que va a dejar de lado todas las cosas estipulaciones que hicimos, y esta es la realidad. ¿Están ready a eso? Aquí está la respuesta. Verso 3, están todos allí. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no conocía ni el nombre del Señor, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Se fue, ¿verdad que se fue? Ahora miren dónde lo halló. ¿Dónde lo halló?
¿Dónde lo halló? En el templo. ¿En dónde? En el templo. ¿No les dice usted eso algo? ¿Dónde lo halló? Un templo. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Dónde lo halló? En el templo. Quiere decir que este hombre tenía un corazón para Dios. ¿Lo halló dónde? En el templo. Apenas fue sanado, se encuentra con Jesús en el templo. ¿Y aquí van al templo? A adorar a Yo dale Dios. gracias a Dios. Ahí, eso me dice a mí algo del corazón de este hombre. Fue al templo a dar gracias y adorar. Entonces ahí se encuentra con Jesús, porque Jesús estaba en el templo. Mira, ha sido sanado. Entonces después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero, ¿qué les muestra? El hecho que lo encontró en el templo, ¿no les muestra a ustedes el corazón de ese hombre? Claro. Ahí está la respuesta. Apenas pudo, dijo, ahora tengo piernas y brazos, no me para nadie. La cama, ¿para cuánto le hace falta una cama? Toma, mi hermano, la cama. Entró al templo caminando. En sus 38 años me imagino yo que él habrá querido estar dentro del templo, porque fue lo primero que hizo cuando su corazón fue sanado. Entonces, eso atrajo a Dios. Eso ninguno lo sabía, pero Jesús escuchó del Padre. Claro. Por eso dice la Biblia que Así Jesús es. iba a orar todas las madrugadas, a hablar con el Padre. Y el Padre le decía, mañana vas a hacer esto, esto, esto y esto, y vas a decir esto, esto, esto y esto. Y Jesús le decía, amén. ¿Dónde está el poder? En la sumisión. La sumisión. En la sumisión está el poder. ¿Recibieron algo en esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria Dios a es tan bueno. Esperemos que todos, aún los que nos escuchan por ahí, pues también hayan recibido algo de esta palabra tan maravillosa que hemos hablado esta noche. Los bendecimos, los declaramos súper bendecidos y decimos que los ojos del entendimiento son abiertos para poder entender esta palabra y recibir palabra revelada de parte de Dios. Amén. Amén. Bendecidos. Bendecidos todos.